Buenas tardes, alumnos del cuarto año de secundaria. Siguiendo con los temas, el día de hoy vamos a estar hablando sobre razones trigonométricas, un tema directamente relacionado a la rama de la trigonometría. Por lo tanto, vamos a hablar acerca de una pequeña definición de lo que son razones. Simplemente van a ser las identidades que vamos a estar trabajando respecto a un triángulo. ¿Y qué triángulo es el que estamos observando en la pizarra? Es el triángulo rectángulo. ¿Cómo sé que es un triángulo rectángulo? Simplemente porque es un triángulo que contiene un ángulo recto. En este caso, el ángulo de 90 grados. Por eso sé que es un triángulo rectángulo. Nada más es fácil de reconocerlo. Ahora, nosotros tenemos que distinguir elementos dentro de ese triángulo rectángulo para poder hallar nuestras razones y también conocer una fórmula muy importante. Primero, la parte más larga donde está ubicada B minúscula se le va a conocer como hipotenusa. A eso le vamos a estar llamando hipotenusa. Ahora, los otros dos lados que son A minúscula y C minúscula se le van a conocer como catetos. Ahora, cada cateto va a tener un nombre en específico que ya lo vamos a estar mencionando al costado. Ahora, no olvidarse que este triángulo rectángulo está siendo trabajado con un ángulo. Ese ángulo lo tenemos señalado en ahí y es el ángulo alfa, donde está ubicado el vértice A mayúscula. Ahora, el ángulo puede variar y lo único que va a variar son los catetos, nada más. Vuelvo a decir, los ángulos pueden variar, solo pueden variar el ángulo donde está ubicado el vértice A mayúscula y C mayúscula en la parte de esos dos vértices solo pueden modificarse o cambiar, nada más. Y de acuerdo a ello, sus catetos van a tener un nombre en específico. Pero la hipotenusa nunca va a cambiar. Siempre va a ser el lado más largo de un triángulo rectángulo. Continuamos. Hemos dicho que tenemos ciertos elementos que van a estar relacionados directamente con nuestro triángulo rectángulo, que está en mano izquierda. Primero, los catetos. Hemos dicho que cada cateto va a tener un nombre en específico siempre y cuando esté determinado por un ángulo. En este caso estamos trabajando con el ángulo alfa, que está en el vértice A mayúscula. Ahora, el cateto opuesto va a ser totalmente A minúscula porque está oponiéndose directamente al ángulo, que en este caso es alfa. Alfa, su opuesto o su lado opuesto es A minúscula. A eso se le va a conocer como cateto opuesto y se abrevia como CO. Ahora, el otro cateto se le denomina cateto adyacente y es el que está cerca o al costado, el lado al costado del ángulo. Como en este caso podemos ver alfa, el que está al costado del ángulo alfa es el lado C minúscula. A eso se le conoce como cateto adyacente y se le denomina o se le abrevia como CA, como lo tenemos en la pizarra. Y como todo está en función de alfa, ahí tenemos ya mencionado sus lados y sus catetos. Ahora, siempre hemos dicho que la hipotenusa es el lado más grande y la abreviamos como H mayúscula. En este caso, simplemente es B. Ahora, de esos tres elementos que hemos dicho que son cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa, distinguimos o afirmamos o más claro, sacamos la fórmula de Pitágoras, el teorema de Pitágoras, el famoso teorema de Pitágoras, que siempre lo van a ver, lo van a conocer, incluso lo vamos a estar utilizando constantemente en nuestros ejercicios. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos dice que va a ser la hipotenusa al cuadrado, en este caso es B, ya que es el lado más largo, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cuadrado de sus catetos. Quiere decir que va a ser A al cuadrado, su lado, que es el cateto opuesto, perdón, más su cateto adyacente, que en este caso son C cuadrado.
Simple, así de fácil el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado más la suma de sus cuadrados. Nada más. Eso es el teorema de Pitágoras. Hasta ahí todo claro. Ahora, hemos dicho que las razones trigonométricas van a tener identidades. Y son 6 identidades importantes y únicas que va a estar utilizando para nuestras razones trigonométricas. Y las estamos viendo en la pizarra. Las cuales son, primero conocemos al seno, que es igual a decir el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que ya lo habíamos visto. Ahora, el coseno es lo mismo que decir cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente es lo mismo que decir cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante, hipotenusa sobre cateto adyacente, y cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Ahora, si ustedes se dan cuenta, nosotros solo tenemos que saber los 3 primeros casos o las 3 primeras identidades, que son el seno, el coseno y la tangente. ¿Por qué? Porque las 3 siguientes son totalmente las inversas de cada uno de ellos. Por decir, la inversa del seno es simplemente la cosecante, tal y como lo señala la flecha. Tenemos que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa y el cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Su inversa totalmente. Al igual que el coseno, la inversa del coseno es la secante y la inversa de la tangente es la cotangente. Por lo tanto, solo necesitamos saber 3 identidades y las 3 siguientes ya las sabríamos automáticamente. Ahora, nosotros también tenemos que saber las abreviaciones de las identidades trigonométricas que conocemos. Al seno se le abrevia como sen. Al coseno se le abrevia como cos. A la tangente hay 2 formas. En algunos libros lo ponen como tan y otros como tg. Tener en cuenta eso. Cotangente lo abreviamos como cot o como ctg. Ahora, secante como simplemente sec y cosecante como CSC. Esas son las abreviaciones correctas de las identidades trigonométricas. Hasta ahí sería todo el tema de razones trigonométricas. Ya el día de mañana vamos a estar realizando los ejercicios de la práctica para poder reforzar este tema, que es muy importante y es bien conocido para nuestra vida cotidiana. Ya vamos a estar viendo también dónde aplicar estas identidades o estos casos. Para ello pido que también revises ya el tema y el archivo que he enviado al grupo para que puedas comprender con algunos ejemplos que ya yo he hecho en ese archivo. Sin más duda, les espero el día de mañana y conmigo será hasta otra ocasión. Hasta luego.